Amados, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a Hombre Renovado de Soldados de Jesucristo. Este es un podcast que hemos comenzado desde hace varias semanas en alianza con Editorial Portavoz y nos alegra compartir este tiempo con ustedes. Estoy con mis amados hermanos, nos dicen los tres mosqueteros, Rudy, Josué, ¿cómo están? Tenemos un invitado especial y un poquito más adelante sabrán quién es. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, hermanos? Es un gozo estar de nuevo. Hace unos días que no nos veíamos, así que se extraña seguir moldeándonos y aprendiendo acerca del orgullo, porque como bien decía Daniel, un par de días de no hablar del orgullo y el orgullo florece por muchos lados, así que tenemos mucha necesidad y oramos que el Señor use también a nuestro invitado para darnos luz de verdades y de aspectos que podemos aprender de otros también, de orgullo de otros, para ver nuestro mismo orgullo. Así que, hola a todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá me acabo de dar cuenta y yo quiero culpar a la iluminación, pero parece que se me ve una cana por ahí, entonces que estoy culpando a la luz en este momento. Luego voy al espejo a ver qué tal va todo. Y ese es mi orgullo ahí, enojado con esa cana, pero bueno, aquí disfrutando esta conversación nuevamente. Gracias a nuestro invitado por acompañarnos, a quien Daniel pues ya vas a presentar en este momento. Sí. Santiago Armel, Santi, un placer tenerte con nosotros de nuevo. Ya estuviste hace unas semanas hablando un poquito de lo que dice los libros poéticos del Antiguo Testamento sobre el orgullo y la humildad. Y hoy queremos conversar acerca de los reformadores y el orgullo. Pero Santi, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Hola, hola hermanos, un saludo especial y como siempre un gozo poder estar nuevamente aquí con ustedes en este podcast y vamos bien, gracias a Dios. Los que conocen saben que estamos en un proceso de transición a regresar hacia nuestro país, desde Los Ángeles hacia Colombia para plantar una iglesia, así que estamos en ese proceso, así que cuando recuerden para que puedan orar por eso, por favor. Vas a Cali, Colombia, ¿no es cierto? Ese es el plan que Dios nos ha puesto, ir a Cali y establecer una iglesia allí. Excelente, excelente. En Soldados de Jesucristo recibimos a menudo, quizás varias veces a la semana, peticiones de recomendación de iglesias y nos han pedido estos últimos días por iglesias en Cali. Quizá algunos de los mismos oyentes del podcast. Pero qué bueno es tenerte con nosotros, Santi, aquí. Qué bueno es poder compartir este tiempo. Yo quiero comenzar hablando del tiempo de la Reforma. Hace 503 años, exactamente 1517, se levantó un movimiento de una recuperación, redescubrimiento del Evangelio que agitó Europa y el mundo entero, literalmente. Y uno de los precursores de esta época, el Papa Bonifacio VIII, que vivió 200 años antes de la Reforma Protestante, se dice que apareció varias veces gritando: yo soy César, yo soy emperador, con trajes imperiales. Por supuesto, nada de humildad, ¿verdad? Los papas en esa época eran más parecidos a los emperadores que a los pastores de la Biblia, de las Escrituras. Y ese mismo papa se reporta que su corona papal tenía 48 rubíes, 72 zafiros, 45 esmeraldas y 66 perlas grandes. Wow. Y él fue el papa que emitió una bula papal llamada Unam Sanctam, y esta bula declara: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Pues obviamente podemos ver que ahí no había ningún espacio para la humildad. Los seres humanos tenemos esa tendencia a enorgullecernos. ¿Cómo, Santi, la Reforma golpeó ese orgullo humano de la iglesia del siglo XVI? Es muy interesante porque a veces pensamos en la reforma protestante
y nos encasillamos, digamos, en la doctrina de salvación, que es fundamental, que es el alma de la reforma, rescatar la salvación y la justificación solamente por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Sin embargo, la reforma, a raíz de esa base tan fuerte que tuvo al traer realmente claridad acerca de cómo el hombre puede ser salvo, eso impactó el resto de áreas de la vida del ser humano. Y creo que ni siquiera ha apartado esas doctrinas, es la misma doctrina de salvación, es el mismo evangelio el que transforma todas las áreas de la vida del ser humano. Entonces, lo que he estado viendo es que, por ejemplo, las 5 solas, que fueron 5 verdades que se establecieron durante la Reforma: sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Son verdades que no solamente están conectadas directamente con la salvación del hombre, sino que impactan la vida orgullosa que tienen los seres humanos. La presentación de cada una de estas solas es como un misil al orgullo de cada uno de nosotros. Así que es lindo que en este podcast podamos estar revisando una por una y ver cómo eso se aplica y cómo las 5 solas de la reforma pueden ser una herramienta útil para que nuestro orgullo sea debilitado. Sí, y es interesante también hablando de ese orgullo, cómo esa jerarquía que había en cuanto a que solamente aquellos que estaban en ciertos servicios, pues, estaban cerca del Señor, se fue destrozando y cómo se mostró que podemos glorificar a Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas y ese orgullo que alguien tenía porque yo soy el, no sé, el obispo de aquí o el cardenal de allá o el que es sacerdote de este lugar, se destruye porque glorificamos al Señor en cada uno de los aspectos de nuestra vida, no solo aquellos que eran parte del clero. Entonces trajo a las personas comunes y corrientes de nuevo a esa cercanía con el Señor. Definitivamente, y también hablando de manera personal, como vamos a dialogar esta semana, también el aspecto de la salvación, como bien decía Santi, eh, el énfasis era entonces más orientado al hombre, más lo que el hombre podía alcanzar, lo que hacía, lo que no debía hacer, lo que podía comprar o lo que no podía comprar, y ver cómo todas estas olas nos ayudarán a pensar y ayudaron a pensar y siguen ayudando a pensar y dar la opinión correcta respecto de Dios y respecto del hombre. Es un buen recordatorio todos los días de someternos a la escritura, lo cual requiere humildad. Naturalmente queremos, incluso aunque la leamos, interpretarla como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nos conviene, y requiere humildad, requiere todo lo contrario que el orgullo, someterse a la voluntad del Señor, a sus preceptos y a la larga veremos que al hacerlo así, al entender bíblicamente también la salvación, eh, tendremos más gozo y en esa humildad seremos más felices, más gozosos y más plenos. Así es, así es. ¿Cómo? Hablemos un poco acerca de la sola escritura, solo por medio de la escritura. ¿Qué es esta doctrina? Primero, Santi, explícanos qué es la sola escritura, por qué esta sola de las 5 solas de la Reforma es tan importante y cómo está relacionada con nuestra vida práctica, en especial nuestra batalla contra el orgullo cada día. Sí, podemos resumir la sola escritura como de manera sencilla. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada por Dios, es la autoridad en todo tema. Donde la Biblia habla, Dios habla. Entonces, cuando decimos sola escritura, no estamos diciendo que no hay otros medios de información. Claro que hay otros medios de información. Aún hay una revelación general que Dios da. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y podemos conocer algo de Dios por medio de la naturaleza, por medio del hombre. Aún algunos teólogos hablan de que podemos conocer algo de Dios a través de la historia. Sin embargo, hay algo que se llama la revelación específica
y es la escritura, la palabra, la autorrevelación de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y como esa revelación no hay nada más, no hay nada que se le pueda comparar. Solo la escritura es la autoridad suprema sobre cualquier tema. Y hay algo interesante porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo comprobamos que la escritura es la autoridad? Hay tal vez algún científico que diga que la escritura es la suprema autoridad, o la historia puede afirmar que la Biblia es la suprema autoridad, y eso realmente es un error de argumentación. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la suprema autoridad? Porque la Biblia misma dice de sí mismo que es la suprema autoridad, es la palabra de Dios. Ella misma revela que es la autoridad sobre todo lo que sucede en este mundo. Es cuando, como lo dije hace unos segundos, cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, eso cómo lo aplicamos pensando en el tema que estamos hablando del orgullo humano. Y es que tenemos la tendencia a buscar otras fuentes de autoridad. Y pensando particularmente en los hombres, buscamos, bueno, voy a tratar a mi esposa según lo que veo de mis familiares, como aprendí en mi casa, cómo veo que el vecino trata a su esposa, entonces tratamos de buscar eso, o cómo crío a mis hijos. Bueno, a mí se me ocurre que esto o aquello, pero realmente todas las decisiones en nuestra vida, si están basadas por esta doctrina fundamental que se estableció, se recuperó en la reforma de solo la escritura, entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Que todas mis decisiones, sean cual sean, van a ser sola escritura. Y eso significa que la Biblia, la palabra de Dios, va a ser la suprema autoridad. Entonces, no importa si los psicólogos dicen algo acerca de cómo yo debo criar a mis hijos, yo voy a criar a mis hijos según lo que la palabra de Dios dice. No importa qué dice la gente afuera de cómo debo manejar mis finanzas como hombre, yo voy a manejarlas según lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que ese es el punto fundamental para comenzar a derrotar el orgullo, y es sacar la autoridad de mí mismo. Entender que yo no tengo autoridad para hacer lo que yo quiero por mí mismo, sino reconocer que yo estoy bajo Dios y Dios ha establecido su autoridad por medio de la palabra. Creo que ese podría ser una buena definición para comenzar. Sí, y es que con la reforma y la sola escritura se tiró al suelo una argumentación que hace mucho tiempo se tenía en el cristianismo de ese tiempo y que luego el catolicismo romano lo sigue manteniendo, que es darle la autoridad, ese orgullo de autoridad a los concilios, a la iglesia misma por sobre la escritura. Y una argumentación mal utilizada también, sumando a lo que mencionaba Santiago, es el querer decir que fue la iglesia la que estableció el canon, cuando la misma Biblia muestra en ella, en sí misma, como decía Santiago, que es del primer siglo, la escritura ya se muestra canónica ella misma. Entonces es la escritura la que en verdad es la base de toda la fe. No es lo que pueda yo creer, lo que yo pueda interpretar, la tradición que ni siquiera puedo validar que es cierta, que en verdad es una tradición que se dio como alguien la está pues diciendo. Entonces, creo que el volver a esos principios, el volver a la escritura, botó el orgullo y permitió que el cristianismo, que el pueblo de Dios pudiese empezar a buscar ese camino de humildad que no lo hemos logrado. Si empezamos a practicar aquí, vamos a ver que no, pero que nos muestra que el orgullo es pecado, que es aborrecible, que el Señor lo aborrece y que, bueno, estamos en un proceso de santificación. Amén. Como decía, como bien decía Rudy, perdón, Santi, te interrumpí. El hecho que la iglesia afirmara la canonicidad de la escritura, eso no quiere decir y no da la autoridad a la iglesia o a las personas que estuvieron evaluando eso con el tiempo, simplemente afirmando algo que ya la Biblia afirma, que es verdad, que es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, hablada, exhalada por Dios. Y recordaba, según Timoteo 3, 16, 17, lo conocemos todos, ¿no? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, y acá uniéndolo con lo que decía Santi también, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, está en la Escritura, se nos ha sido revelado. No hay una autoridad suprema, no hay una autoridad última, sino solo la Escritura. Y eso es fundamental entenderlo y es un golpe realmente mortal al orgullo, porque si soy un científico, si soy un doctor en X, Y, Z, si soy una autoridad en algo, no quiero que nadie más me diga que es la autoridad y que un libro que afirme ser la palabra de Dios en un mundo postmoderno donde es casi pecaminoso afirmar tener la verdad. La escritura se para y dice y afirma ser la verdad. Y Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida y Él nos dejó su palabra para que a través de ella podamos ser salvos, ser santos, ser santificados, continuar en ese proceso. Y no hay otra norma, no hay otra vara de medición sino la escritura. Y aquí, gracias José por eso que dices, si es pensando de manera práctica como hombres, y esto es algo que cada vez estoy más convencido. Nuestra tarea como pastores, como líderes del hogar, como personas que estamos discipulando a otros, la clave del discipulado inicial es establecer sola escritura en la vida de las personas. O sea, esto es lo que yo quiero establecer, por ejemplo, en la vida de mi hijo, que solo la escritura es la autoridad. A veces nos complicamos tanto, a veces con parenting y libros de parenting aquí, una y otra cosa. Este es parenting resumido. Logra establecer en tu casa que la Biblia es la suprema autoridad. Que no es que mi papá dice esto, que mi mamá dice esto, que el niño dice esto, no, es qué dice Dios, o sea, qué dice Dios. Y cuando logramos tener una cosmovisión en la familia, donde Dios es supremo, pero no de una manera así efímera o mística, donde no, Dios es el centro de nuestra casa, pero aquí no hacemos las cosas bíblicamente. Y eso pasa muchas veces. Las personas dicen, no, Jesucristo es nuestro rey, pero si Jesucristo es tu rey, ¿por qué parece que estás tan lejano a lo que dice la escritura? Esto solamente se puede materializar de manera evidente si seguimos su liderazgo, si seguimos su reinado por medio de la obediencia a sus decretos, al decreto real de Dios. Y nosotros como sus siervos nos sujetamos a lo que Él dice. Y yo creo que esa es la clave para pastorear a nuestras esposas, para pastorear a nuestros hijos y para guiar a otros hombres en el camino del discipulado cristiano. Es establecer y pedirle a Dios, porque solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede iluminar a una persona y llevarlo a eso, pero que nuestro énfasis sea bien claro. Con cada enseñanza, con cada instrucción, estoy llevando a que aquí nos vamos a sujetar a lo que dice la palabra, porque luego en su camino ellos van a ya bien sea un discípulo, ya bien sea un hijo, van a tener su tiempo de tomar sus decisiones y que lo que les haya quedado sea que lo que importa es lo que diga el Señor para tomar esta u otra decisión. Así es, Santi. Muchísimas gracias por eso. Excelente aportación. Yo estaba recordando mientras ustedes hablaban las palabras de Jesús en Juan 4, que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Los discípulos salieron a comprar comida y, y los discípulos regresaron y le ofrecieron comida a Jesús. Dice Juan 4:31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es el resumen de la vida de Jesús, era obediencia al Padre, obediencia a la palabra del Padre. Y el resumen de la vida del creyente debe ser obediencia a la palabra de Dios. Podemos hacer nuestra meta, decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios, que la conozco en las escrituras. Yo vivo para conocer la voluntad de Dios en la palabra, en las escrituras, y vivo para obedecer a Dios en las escrituras. Y esto lo podemos aplicar en la iglesia local. Los pastores no son cuasi papas, no son gente que tiene
opiniones personales por sobre la autoridad de las escrituras. Los pastores no tenemos en ningún momento autoridad sobre la gente fuera de la autoridad de la Biblia. La autoridad del pastor está totalmente cautiva a la autoridad de la Biblia. No puedo yo someter mis decisiones, mis opiniones personales a la vida de la gente. Solamente decirles lo que dice la palabra. Y ahí es donde el orgullo humano es confrontado, es avergonzado, porque debes tener humildad en tu corazón para someterte a la palabra de Dios y guiar a la iglesia como pastor, solo de acuerdo a la palabra de Dios, no a tus opiniones. Tienes que decir no a ti, como decía Juan, yo menguo y Cristo que crezca. Mis opiniones yo me las guardo, me las reservo para mí y que la palabra de Dios sea levantada. Eso requiere humildad, un sometimiento a la palabra de Dios, no libertad para hacer lo que yo quiera. Yo creo que este tema es tan fundamental para la iglesia en nuestros días, y aquí voy a ponerme un poco controversial, pero tantas iglesias que andan haciendo tanta locura porque se les ocurre su imaginación. Y realmente, si ustedes leen el libro de Judas, hay una descripción clara de lo que está pasando en muchas iglesias. O gente hinchada, inflamada de sus propias ideas, dando sueños y diciendo que Dios les está dando nuevas revelaciones, iglesias carismáticas que están llenando y realmente engañando a las personas, dando sus nuevas revelaciones y añadiendo cosas a la palabra que Dios nunca ha dicho. El canon está cerrado, ¿sí? Y esto es muy importante porque esa actitud de estar diciendo que Dios me está hablando, que Dios me está dando, es realmente, cuando uno va a analizar eso, son simplemente puras emociones que la gente empieza a decir y son sus deseos que empiezan a salir y los empiezan a poner al mismo nivel de la palabra de Dios. Y realmente eso es una manifestación de orgullo, es una manifestación, y yo creo que del peor orgullo, porque es decir que yo estoy al mismo nivel de la palabra de Dios con las nuevas revelaciones, u otros que hacen hasta algo peor, que dicen, bueno, la palabra tiene poder, y es algo que repiten mucho, ¿no? La palabra tiene poder, la palabra, y eso pues como que uno lo escucha y dice, bueno, sí, la palabra, pues la palabra de Dios, pero no la palabra de un personaje. Si yo me repito 100 veces, voy a tener este Mercedes-Benz nuevo, este Mercedes-Benz nuevo, o sea, eso no tiene ningún poder. El que tiene poder en su palabra y que cuando habla las cosas suceden es Dios, que cuando dijo hágase la luz, se hizo la luz. Pero hay tantos falsos engañadores que tergiversan la palabra de Dios y quieren manipular a las personas. Así que yo creo que sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios por medio de la escritura es fundamental para dejar tanto orgullo que nos consume. Y mencionando brevemente algo que dijo John Owen, parafraseando un poco, en línea con lo que mencionaba Santiago, él en alguna ocasión escribió que si alguien venía con alguna revelación, algún sueño, y no era conforme a la palabra, era falso. Y si era conforme a la palabra, no se necesita, porque está todo en la palabra del Señor y ya está el canon cerrado. Así es. Terminamos este segmento, hermanos, yendo a Isaías 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a la Biblia. No nos cansemos de ir a la Biblia. Que sea la Biblia nuestra brújula, nuestro mapa y nuestra mayor autoridad para toda la vida. Con eso terminamos nuestro segmento y pasamos a uno nuevo. En este nuevo segmento queremos hablar de la sola fe. Solo la fe en Cristo Jesús salva. Santi, ¿qué es la sola fe, la sola fide, como sería en latín? Y cómo esto impacta nuestro concepto de la humildad, el orgullo, cómo esto confronta el orgullo humano. Y la sola fe, pues podemos explicarla como que la fe es el medio que Dios usa para llevar a pecadores a salvación. Que encontramos en Romanos capítulo 3, 21, también encontramos en Efesios.
No son las buenas obras las que nos salvan, no son nuestras ganas de obediencia las que son el fundamento de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que no soy yo quien gano mi salvación. No es mi obrar, ni mi buen comportamiento, ni mis obras de obediencia las que me ganan nada en mi salvación. Y, y lo enfatizo, nada de lo que yo pueda hacer, nada de mi obediencia me gana mi salvación. Es solamente por la fe en Jesucristo. No, ni un poquito aporto yo para mi salvación. Y obviamente con esto hay que aclarar, bueno, ¿cuál es el papel de las obras? Las obras simplemente son el resultado de una vida transformada. De una persona que tiene fe en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, es como un árbol que fue plantado y da fruto, es natural. Las obras simplemente dan fruto. Y aún algo que es bien interesante, las obras realmente yo creo que ni siquiera impactan a Dios para nada. Las obras son un regalo para nosotros, para decir, wow, Dios está obrando en mí. Entonces, ahora que veo que obedezco, ahora que veo que tengo nuevos deseos, digo, ah, qué increíble, Dios está haciendo una obra sobrenatural en mi vida, pero no es como que Dios está pensando y viendo a Rudy y a Dani en sus obras y a Josué diciendo, uy, me tienen impresionado estos hombres ahora tan piadosos, tan santos, no, ahora sí los tengo que salvar. Esas son concepciones necias y ¿saben qué es lo peor? Que podemos llevar años creyendo en sola fide y nuestro corazón tiene esa tendencia a decir, bueno, como estoy obrando, como estoy obedeciendo, ahora las cosas están saliendo como que bien, es porque no, es que ahora sí está orando como es. Ahora sí, y miren, eso es un pensamiento tan sutil, pero como Sujel Michelin dice, todos guardamos ese católico en el corazón todavía, ¿no? Sola fide, somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Él es la única base de nuestra salvación. ¿Por qué soy salvo? Porque Jesucristo obedeció perfectamente y murió en la cruz por mis pecados. Y hablando un poquito no solo de ese católico en el corazón, creo que a veces también guardamos ese arminiano en el corazón, ¿verdad? Y siendo un poco más controversial, porque creo que varios hemos venido de un contexto muy arminiano en donde todo tenía que ver con nuestro desempeño para agradar a Dios, para obtener una salvación, para mantenerse en esa salvación. Y, y realmente eso lo que hace es inflar el orgullo. Yo recuerdo muy bien una vez un muchacho predicando en una iglesia a la cual asistía, molesto porque una persona, una mujer lo llamó viviendo en Nueva York y después de varias de decir, venga, ore conmigo, al final le dijo a ella que quería tener intimidad con él. Pero entonces él dijo, y me molesté, ¿saben por qué? Porque esta santidad que tanto me ha costado, dice, irla a votar ahí. Entonces, es el orgullo, el vivir bajo obra, bajo desempeño, es cuánto me ha costado la santidad, cuánto oro, cuánto ayuno, cuánto leo la Biblia y todas esas cosas piadosas que el Señor manda cuando creemos que son la base de nuestra salvación, empiezan a inflarnos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque cuando nos inflamos podemos estallar muy rápidamente. Es realmente una bendición porque nos pega directamente en el orgullo, como a veces una palabra, una respuesta nos puede dar un puñetazo en el hígado, como se dice, un golpe en el hígado realmente duele. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, comienzos del 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y realmente el hombre de su condición natural, como nos dice Efesios 2, estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza alguna y a menudo pensamos, y tal vez nos quedan rezagos de mala doctrina, de malas posiciones, aunque entendamos bien, seguimos diciendo, es que yo vine al Señor, es que yo tomé la decisión, es que yo decidí seguir a Cristo, eh, y que tiene un aspecto de verdad, pero eso realmente cuando vemos que en Efesios 2:8
Dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, de nuevo. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Los salmos hablan de que la salvación es del Señor. Me encanta esa canción, la salvación es del Señor, porque me recuerda realmente que Para cantar a toda Josué. hasta que Rudy saque su guitarra y la cantamos. No, No, ya saben que no toco ni siquiera el timbre. no, Daniel es el que tocaba guitarra, ¿no? Sí, aquí la tengo la guitarra, listo para... Bueno, en una de estas semanas que entrevistaremos a un músico, tal vez cantamos algo ahí con Daniel. Pero bueno, lo más importante es que la salvación es del Señor. No es de nosotros, es por fe. Incluso esa fe es dada por Dios. Y eso es un golpe realmente al orgullo, a mi orgullo, pero es de una manera extraña. Claro, cuando uno piensa lo contrario, te pega fuerte como hombre, como ser humano, pero ¿cómo es posible? Y se pone uno a meterse en un montón de diálogos y pláticas existenciales que no tienen caso, que no son de acuerdo a la escritura. Pero vemos la realidad de la escritura, que la salvación es del Señor, eso no le quita responsabilidad al hombre, el hombre sigue siendo responsable, pero cuando entendemos que la misma fe es dada por Dios, una vez lo entendemos, por gracia también, eh, es tan esclarecedor y da tanta paz, porque al mismo tiempo que Él da, si Él la da, estamos seguros en Él, y esa seguridad no tiene precio, vivir con esa seguridad. No es la seguridad que te da el Estado, que te da tu pensión, que te da eh, estar viviendo bajo tus padres cuando uno está más joven. No, es una seguridad que no tiene precio. Saber que ninguno se ha perdido de su mano, que estamos bajo la sombra de su ala, que estamos cuidados por Él, que esa salvación que Él nos las dio una vez y para siempre está segura. Sí combate el orgullo y sigue combatiéndolo, pero al mismo tiempo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, Josué, gracias por ese comentario. Para Lutero, para los reformadores, este principio de la sola fe era tan importante que Lutero llegó a decir que este es el principio por el cual la iglesia está en pie, sin el cual se cae, porque no hay méritos humanos que puedan lograr la salvación. Nunca estaremos en la posición donde le diremos a Dios, bueno, dame lo que me merezco. Y eso es la salvación, ni un por ciento, ni el 0,1% de la salvación es de nosotros. La fe es las manos vacías de un mendigo recibiendo el regalo que Dios da, confiando en la obra de otro, no en mi obra, en la obra de otro, en la obra de Cristo. Y Juan Calvino escribió, la fe no lleva nada nuestro a Dios, sino que recibe lo que Dios nos ofrece espontáneamente. De ahí que la fe, por imperfecta que sea, posee, sin embargo, una justicia perfecta, porque no considera nada más que la bondad gratuita de Dios. No son nuestras obras, no es lo que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación, sino es lo que Cristo hizo, confiar en lo que Cristo hizo. Y por supuesto, para llegar a confiar en lo que Cristo hizo, tú tienes que dejar de confiar en lo que tú haces y dejar de verte a ti y empezar a ver la cruz. Dejar de evaluar tus méritos y evaluar los méritos de Cristo. Nosotros traemos solo nuestros pecados a la mesa y Dios pone el arrepentimiento, la fe, su misericordia y gracia, por eso nos salva, no por Mm. méritos propios. Así es. Y citando un poco a Jonathan Edwards, Daniel, él dijo, tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Y lo que nosotros aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado, que es evidencia de que necesitamos de un Salvador. Así es. Me gustaría comentar un poco acerca de la fe según los reformadores la vieron. Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál fe es la fe que salva? Y los reformadores hablaron de, de la noticia que es
el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, que Cristo es el Salvador. También hablaron de el asentimiento, ascensus, asentir, estar seguros de que Cristo es el Salvador, asentir con esa verdad, estar de acuerdo con esa verdad. Pero también hablaron de la fe que salva, la fe salvífica, que es una confianza personal y dependencia en Cristo para recibir la justificación. Y eso, dice Santiago, es Lucia. lo que trae el cambio, correcto, fiducia. Eso es lo que trae el cambio de mi fe que produce las obras que son fruto de la salvación. Como lo explicaba Santi, es como un árbol que sembraste, si da fruto, qué bueno, o sea, es la naturaleza del árbol. Un creyente que da fruto de conversión, excelente, es la naturaleza nueva que Dios ha puesto en ti, que está dando fruto, dando testimonio del cambio interno. Entonces, no simplemente es un asunto de conocimiento intelectual. Oh, sí, yo sé qué hizo Jesús, ni tampoco de asentimiento, estoy de acuerdo con eso que hizo, sino que tienes que abrazar la obra de Cristo. Tienes que llegar a decir, dependo de Cristo para mi salvación. Tienes que llegar a decir, he comido a Cristo, lo abracé por completo. Yo dependo de Él y confío en Él y solo en Él para mi justificación, mi salvación. Y esto también quiebra nuestro orgullo, porque estamos diciendo entonces, lo que yo hago no cuenta para mi salvación. Y eso es un golpe muy fuerte para el orgullo humano. Lo que yo hago, mis obras, mis méritos, no cuentan para mi salvación. Solo lo que Cristo hizo. 100% descansando en Cristo Jesús. En ningún momento descansando en mí, en mis obras. Y eso solo es posible cuando Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nosotros podemos ver nuestra incapacidad. El ser humano para ser salvo tiene que llegar al punto de decir yo no puedo en mis propias fuerzas. Y eso es humillante para el ser humano que está acostumbrado a trabajar para que le paguen. Yo creo que podemos, eh, cerrando, digamos, la parte de sola fide, puede haber alguien que esté escuchando y que no esté en Cristo y que su vida no manifieste ninguna conversión, ningún trato y pueda preguntarse, bueno, ¿y entonces qué hago? O sea, yo, ¿cómo puedo tener esa seguridad? ¿Cómo podría mi vida ser transformada? La respuesta es por medio de la fe y la fe, digamos, tiene dos caras. Es una cara que abraza y mira a Jesucristo, su obra en la cruz, pero la otra cara de la moneda de la fe es el arrepentimiento. Eh, Son dos caras de la misma moneda, arrepentimiento y convicción profunda en Jesucristo como único medio de salvación. Entonces, si tú estás escuchando este podcast y sabes que estás en delitos y pecados, pues hoy es una oportunidad para arrepentirte. Hoy es una oportunidad que Dios está poniendo para que sepas que Dios está exponiendo claramente que estás llevando una vida desordenada, fuera de los parámetros de Dios y que a menos que te arrepientas vas a terminar en condenación eterna. Y esto es muy serio, es muy serio. Así que si es alguien que está escuchando en este momento y sabe que esa es su condición, que está perdido, que si se muriera hoy mismo iría al infierno, pues no tienes que ir ahí. Podrías hoy arrepentirte de tus pecados, podrías hoy confesarlos y dice la palabra que no echa fuera a nadie que venga con esa convicción y crea y pueda confesar con toda tranquilidad y decir, esto es lo que yo he cometido delante de ti, yo no he seguido tus parámetros, yo he pecado de una y otra manera, pero hoy me arrepiento y confío en Jesucristo y depositar tu fe plenamente en Él. Así que aprovecho esa oportunidad y que Dios en su misericordia use esto que estamos hablando para salvar a alguien si es su voluntad. Así es, hermano. Gracias por
por hacer ese llamado a las personas para que vengan a Cristo. Con esto terminamos nuestro segmento y comenzamos un nuevo segmento. Vamos a hablar acerca de solo la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios somos salvos. Sola gracia. ¿Qué es la sola gracia, Santi? Solo por la gracia soberana de Dios, y cuando digo soberana es que Él tiene toda autoridad y potestad y que es el único que tiene derecho para hacerlo, pero solamente porque Él lo decide, por su elección eterna, es que personas llegan a salvación. Así es como podríamos definir sola gracia, que Dios, por el beneplácito de su voluntad, decide elegir a ciertas personas para salvarlos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que nosotros hubiéramos nacido, Él decide a quién va a mostrar misericordia, a quién va a salvar, a quién de este mercado de esclavos del pecado, esclavos de Satanás, Él decide por su propia, por su propio deseo, porque a él lo ha decidido así. Él decide salvar a unos. Y eso es lo que llamamos solo gracia. ¿Qué quiere decir esto? Enfatiza un poco con lo que estuvimos hablando anteriormente de la sola fe, pero aquí el énfasis está en Dios como aquel que es el único con derecho a determinar quién viene a salvación. Y aquí hemos llegado a la sola, que si sola escritura y sola fe no ha destruido el orgullo, esta no tiene escapatoria, porque sola gracia es el demoledor por orgullo, por excelencia en las escrituras. Así es. Sí, y perdón, Daniel, que te interrumpí. Y es interesante también cuando a veces alguien quiere utilizar el argumento de la soberanía de Dios para acusarlo o decir, entonces, ¿cómo puede ser un Dios amoroso si solo decide amar a algunos? Y realmente Él no está obligado a amar a ninguno. Él no debería salvar a nadie, pero Él muestra su gracia y su amor salvando a los que Él desea. Y eso es una muestra más bien de su misericordia. Y entonces creo que es un punto donde debemos de meditar constantemente una vez que nosotros hemos sido pues galardonados sin merecerlo con la dicha de la salvación, porque no hemos hecho nada, no merecemos nada. Y cuando alguien quiere clamar y decir que quiere lo que merece, eso es peligroso. Yo no quiero lo que merezco, porque si yo recibiera lo que merezco de parte de Dios, en este momento me cae un rayo o peor. Sí. Así es, brother. Quiero citar a J. Gresham Machen, que es un amigo tuyo, Rudy, presbiteriano, para quedar bien con mi amigo Rudy. Un Él vecino. dijo, el centro mismo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. Mira, ahí tiene el cristianismo y el liberalismo. Rudy, el centro mismo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios que no depende de nada de lo que hay en el hombre, sino que es absolutamente inmerecida, irresistible y soberana. Pablo habla de eso en Efesios, en el capítulo 1, empieza a decir, a hablar de la elección, que este es un texto muy claro. Dios elige, Dios nos escogió a quienes Él quería salvar antes de la fundación del mundo. Si quieres negar la doctrina de la elección, quizá tendrás que agarrar una tijerita y cortar Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestros. Y luego seguir con el resto de las páginas de la Biblia, porque está en cada página. En cada página, sí. Bendito, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y sigue hablando. Y ahí al final, en el versículo 6, al final de esa sección, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Después vuelve a decir al final, en el versículo 12 de nuevo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Después en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Y más adelante, en el capítulo 3,
vuelve a decir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Porque Él nos salvó, porque Él nos eligió, no dependiendo de nada de nosotros, su gracia será recordada por toda la eternidad. Mm. Él es quien nos elige por su pura voluntad. Como, como dice Pablo aquí también, según el puro afecto de su voluntad, el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, nos salvó porque quiso, y salvó a quienes Él quiso. Y todo es por su pura gracia. Realmente el Y hombre, ahí todas las creo que, obras, Josué, perdón, caímos encima ahí otra vez. Sí, dale, José. Pero Isaías 64 nos habla que todas las obras de los hombres son como trapo de inmundicia. Dice, como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y realmente es eso. Todo lo bueno que podamos hacer es ante el Señor basura. Realmente no podemos hacer nada en nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades para agradarlo. Por eso Hebreos 11:6 también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Realmente necesitamos esa vida que Él nos puede dar, necesitamos que Él nos despierte y es por gracia, perdón, no que nos despierte, sino que nos reviva. Es importante aclarar eso. Em, pero no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer, incluso ahora, después de ser sus hijos, que mejore nuestra posición ante Dios. Realmente todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, estamos muertos, sin posibilidades de salvación. No es que estamos enfermos tratando de mejorar nosotros mismos, dándonos palmadas o haciendo cosas para mejorar, tomando medicina. No, es por sola gracia. No hay algo en nosotros o un potencial, un diamante en bruto, que entonces el Señor dijo, sí, Rudy, la verdad es que es un diamante en bruto, entonces tengo que ir a por él, sino que realmente es por gracia, un don inmerecido. No es un galardón por aquel que ganó la carrera, no es el trofeo por como el que ganaron los Dodgers merecido después de 32 años ahí en honor a ellos, y Rudy se ríe, sino que es completamente, absolutamente, categóricamente por gracia, sin un requisito previo, totalmente inmerecido. Y eso, otra vez, nos da humildad, nos tiene que dar humildad, porque no es por mí, no es por lo que hago o dejo de hacer, sino por Él. y aquí hay algo interesante con la sola gracia y es que yo conozco personas que en su interacción con otros seres humanos son como, digamos, como tranquilos, como que son así pacíficos. Podríamos decir que parecen humildes, ¿no? Ante los hombres. Nunca quieren ni respetar a otros, siempre es como, bueno, bien respetuoso, son comprensivos, son tolerantes, que es una palabra que está muy de moda de ser tolerante, pero rechazan la idea de que Dios pueda hacer lo que quiere con su creación. Es decir, con todos los seres humanos les dan como que todo tipo de prerrogativas. Pero Mm. cuando Dios, el único que puede decidir, porque fue el que nos creó, o sea, él decidió un día hacer un planeta Tierra y crearnos. Y y lo peor es que estoy hablando de entre personas que se hacen llamar cristianos, ¿no? Entonces tienen todo tipo de comprensión y todo otro tipo o todas las personas pueden hacer cualquier tipo de decisión y dicen, bueno, no, pues esa es su decisión. Pero cuando Dios en su palabra habla y dice, esto es lo que yo decido, bueno, ahí sí se oponen. Ahí sí, bueno, no, Dios no podría hacer eso. Y para mí eso es una muestra de orgullo profundo, interno, y que puede ser tan camuflado, porque puedes ser una persona así que parece bien tranquila, pero a lo que Dios determina te opones. Y qué peor orgullo que ese. O sea, qué peor orgullo que decirle al Dios del universo, no, tú no puedes hacer eso. Eso no me parece bueno. Eso no me parece justo. Y esto es algo importante de comprender. Si Dios lo hace, si Dios dice que así son las cosas, entonces por definición eso es bueno. Por definición eso es justo. Mm. Yo nunca,
miro las escrituras y leo las escrituras y determino, no, esto me parece injusto. No, más bien yo moldeo mi mente, moldeo mi entendimiento a decir, bueno, si Dios lo hace, entonces eso es lo que debe ser, eso es lo justo. Ese es el razonamiento como el cristiano debe procesar lo que dice la escritura, no ponerse él como el juez a decir, bueno, esto me parece que sí, esto no, Dios aquí, uy, como que esto no lo hizo tan bien. No, no, no. Si él lo hizo, más bien yo que tengo una mente caída y estoy tan lejano de su gloria, ¿cómo transformo mi mente y mi entendimiento para poder ver? Y aun cuando a veces sea difícil para mí entender lo que él está haciendo, primero me sujeto y digo, bueno, lo que él dice, eso es. Yo más bien tengo que ver cómo entiendo mejor. Así que creo que eso es importante y es el inicio para la verdadera humildad, entender que Dios es Dios. Así es. Realmente recordaba las palabras de Pablo en Romanos 9 mientras hablaba, Santi, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Cuando yo vengo a este texto y me encuentro que no lo quiero aceptar, que digo, no, esto no puede ser así. Entonces tengo que dejar mi opinión y someterme a la opinión de Dios en su palabra. Él salva a quien Él quiere por su pura gracia. Cito ahora a un bautista para quedar bien conmigo, porque solo yo soy. Debido a que Dios, Spurgeon ahora, de presbiteriano bautista, debido a que Dios mostró su gracia, los pecadores pueden ser perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es por algo que Dios encontró en ellos, que son salvos, sino por el desbordante amor, bondad, compasión, misericordia y gracia de Dios. No sé quién es mejor, yo creo que Spurgeon que Machen, pero bueno, esa ya es. Vámonos con Knox. Vámonos con Knox mejor, sí. O con Edwards, Jonathan Edwards. Bueno, somos salvos por la pura gracia de Dios. Dependemos de su Sí. gracia. Y Él es el quien elige a quien quiere salvar y Él es el que endurece a quien quiere endurecer. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, nosotros leemos que Dios endureció a Faraón y que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Leemos en Romanos 9 también. Por su pura gracia amó a Jacob, porque Jacob, pues honestamente, si leemos su vida, no tenía mucho de honestidad y justicia y bondad que ofrecer. Pero por su pura gracia nada más, por su pura gracia. Y la pregunta no es ¿por qué no salva a todos? Sino ¿por qué salva a los que salva? Que esos merecen condenación, igual que todos los demás. Así que sometámonos a las escrituras, a la palabra de Dios y confiemos en que es por la pura gracia de Dios que Él salva pecadores, a quienes Él quiere. Y maravillémonos en eso, maravillémonos en esa gracia de Dios desbordante. Con esto terminamos nuestro segmento, mis amados hermanos, y ahora pasamos a un nuevo segmento y queremos hablar de solo Cristo. La salvación es solamente a través de Cristo Jesús. Santi, ¿qué es esta sola de la Reforma, solo Cristo? ¿Qué significa? Y cómo también impacta el orgullo del ser humano. Bueno, todas las solas están conectadas de alguna manera y la sola, solo Cristo enseña que la salvación solo puede ser obtenida por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie más puede ser un mediador efectivo entre Dios Padre y los hombres. Solo el Hijo, el segundo miembro de la Trinidad, Dios hecho hombre, puede ser un sustituto perfecto y un efectivo intercesor. Solamente Jesucristo es el único que puede satisfacer la necesidad de justicia que tenemos. Se necesitaba que un ser humano muriera por seres humanos y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, para hacer un perfecto sacrificio a nuestro favor. Entonces la salvación está solo en Cristo, solamente en Él. Y hay algo que tal vez en unos minutos podemos enfatizar porque creo que hay un elemento de la reforma que algunas veces se pasa por alto y es la pregunta sobre
quién era la cabeza de la iglesia, pero tal vez podemos meditar en eso en unos minutos. Sí, cuando vemos el solo Cristo, nosotros nos damos cuenta de que la palabra de Dios muestra una exclusividad absoluta en el camino a salvación. Y dice nuestro hermano R.C. Sproul que este es posiblemente el punto de mayor presión en nuestra sociedad actual, porque nadie quiere la exclusividad, porque todos los pensamientos tienen validez y tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Entonces, cuando traemos la exclusividad de Cristo como único medio de salvación, no hay otro camino, solo Cristo Jesús. Entonces estamos humillando al ser humano porque le decimos, todos los demás están equivocados, no hay otro camino, solamente el camino que Dios ha provisto. No te puedes acercar a Dios por ningún otro camino, sino solamente por el camino que Dios ha provisto en Cristo Jesús. Y eso es humillante, porque le estás diciendo literalmente a todo el mundo, dejen sus medios, dejen sus caminos, dejen sus mediadores, dejen sus dioses, tírenlos, háganlo como hizo Moisés con el becerro de oro que hizo Aarón en el desierto. Háganlos añicos, destruyanlos. No adoren a otros dioses, no se vayan por otro camino. No puedes escalar la montaña por cualquier camino que se te ocurra. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Solo hay una manera de ser salvos y es Cristo Jesús. Y esto es humillante para el orgullo humano, porque tenemos que dejar nuestros caminos, las cosas que nosotros creemos que nos llevarán a Dios. Y en nuestra amada América Latina, nosotros hemos escuchado muchísimas veces, ¿cómo voy a dejar mi catolicismo romano si es lo único que tengo de mi abuela, si es lo único que he heredado de mi madre, de mi padre? ¿Cómo lo voy a dejar? Pero tienes que dejar cualquier otra fuente de confianza y salvación que no sea solamente Cristo Jesús, solamente Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Amén. Y Él es realmente el único camino, el único mediador, es el verbo, la palabra, el Dios encarnado. Que esto golpea el orgullo también, nos humilla como seres humanos. Va en contra del posmodernismo de hoy, de que afirma que todos los caminos llevan a Roma, que todo es lo mismo, no importa, solo son diferentes perspectivas, hay diferentes ángulos, todos para ir al cielo, entonces está bien. Golpea mucho eso, golpea el orgullo del ser humano a lo más profundo, es totalmente impopular porque afirma una verdad absoluta, pero la Biblia no anda con rodeos y afirma categóricamente en palabras de Jesús mismo que Él es el único camino. No hay salvación fuera de Él, es el único mediador, no es su madre, no es nadie más, es Él, el Hijo de Dios, enviado por Dios el Padre y quien murió también voluntariamente por el gozo puesto delante de Él. Es la única manera, no hay salvación fuera de Él, solo en Jesús está mi fe. Hoy ando recordando canciones, pero sí, solo en Jesús, solo en Él, solo a través de Él, solo por los méritos de Él, solo por el sacrificio de Él, solo para la gloria de Él es que nos rendimos. Así que sí, golpea nuestro orgullo, pero al mismo tiempo nos metemos debajo de eso y tenemos gozo y paz. Y además de golpear nuestro orgullo, creo que es importante que meditemos que nos da seguridad y confianza, porque en este tiempo donde ustedes mencionaban el posmodernismo y donde todas las verdades quieren ser válidas, muchas veces como cristianos, como creyentes, puede darnos temor de expresar estas verdades. Nos preocupa un poco cómo nos van a ver en el nivel laboral, qué oportunidades podemos llegar a perder, incluso en nivel familiar, que nuestra familia puede tener distintos puntos de vista en muchas cosas, cómo poderlo expresar. Familias donde tal vez muchos creyentes podemos estar involucrados, podemos estar con personas que amamos que son homosexuales o ateas o cualquier otra cosa y nos llega a dar temor. Pero creo que el saber que todos en Cristo, además de botar nuestro orgullo, nos debe dar seguridad. Cristo dijo que Él edifica su iglesia. Y si Él edifica su iglesia,
vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Podemos pararnos y confesar las verdades del Evangelio. Y cuando digo vamos a estar bien, no digo que el confesar la verdad del Evangelio va a significar color de rosa todo. Va a significar nunca me va a pasar nada malo. Significa que aunque me pase algo malo por confesar la verdad del Evangelio, vamos a estar bien, porque estamos en las manos de un Dios soberano, estamos en las manos de Cristo. Entonces, debe esperanzarnos en este tiempo cuando en algunos países de Latinoamérica han estado quemando iglesias, en otros países están empujando agendas contrarios a la verdad del Evangelio, en otros lugares laboralmente se puede estar empujando a que el lugar donde alguien trabaja reconozca ciertas posturas no bíblicas y que un cristiano no sabe cómo accionar. Pueden estar sucediendo todo ese tipo de cosas, pero seamos fieles a la verdad del Evangelio, porque pase lo que pase, la palabra de Dios nos dice en Romanos que todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan para bien a los que amamos al Señor, los que hemos sido llamados desde antes en Cristo Jesús. Entonces, botemos nuestro orgullo a la luz de la verdad de Cristo, pero también tengamos tranquilidad y tengamos seguridad que no importa los vientos que soplen, Él edifica su iglesia y nosotros somos parte de ella. Hace poco, bueno, hace algunos años quizá más bien, el Papa Francisco publicó un video donde salía con personas de varias religiones, ¿no es cierto? Y se escuchaban en ese video algunas frases, eh, confío en Buda, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en Dios, Alá. Y en una afirmación eh, errónea totalmente, se dijo que en esta multitud de religiones, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Yo creo que si hay algo que ha empujado el Papa Francisco, el Papa latinoamericano, el Papa de los pobres, es esta concepción pluralista de la salvación. Todos tienen acceso. Recientemente dijo, hasta los ateos son salvos. No necesitas creer en Dios para ir al cielo. Ah, y pues él está queriendo quedar bien con el mundo, realmente. Porque la Biblia dice otra cosa. Si él es como dicen los católicos romanos, ¿no? El representante de Cristo en la tierra, pues obviamente lo está representando muy mal, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y hace poco escribieron a soldados de Jesucristo un correo electrónico que por qué hablamos siempre mal de la Iglesia Católica Romana. Y pues le contestamos a esta señora que muy respetuosamente nos preguntó que la Iglesia Católica Romana tiene muchísimos errores y siempre los estaremos exponiendo. Uno de esos errores es que se promueve el pluralismo religioso, especialmente en la actualidad. Y nosotros creemos que solo Cristo salva. Así que podemos anclarnos a esta verdad, solo Cristo Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Y también, Santi, mencionabas que solo Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Solo Jesucristo es el que debe gobernar su iglesia. ¿Puedes ampliar un poquito más y cómo la reforma tocó también este punto? Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y el profesor de Historia de la Iglesia de Master Seminary, Nathan Busenitz, siempre enfatiza que la pregunta que estuvo detrás de la reforma, aún antes de toda la doctrina de soteriología, era esa. Los reformadores estaban tratando de responder la pregunta, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Es el Papa la cabeza de la iglesia o es Jesucristo la cabeza? Y creo que la respuesta pues es evidente. Solo Jesús es la suprema autoridad sobre su iglesia. Y pues esto no es algo que ha cambiado en la concepción del catolicismo, como lo mencionaba Dani, el Papa y los papas que se presentan y que se siguen poniendo en el liderazgo de la, de Roma, pues son personas que se quieren poner en autoridad porque se van por encima de las escrituras y dicen cosas que son completamente falsas, ¿sí?
Yo me atrevería a decir que tal vez el Papa Francisco es uno de los peores falsos maestros que existen en nuestros tiempos. Bueno, que tal vez engaña a más personas porque bueno, no, pues estar hablando, digamos, un budista o un líder religioso en Medio Oriente que está abiertamente yendo en contra de la religión cristiana, pues lo está haciendo, digamos, de manera explícita, pero el Papa Francisco lo que hace es que utiliza el medio del cristianismo y utiliza llamarse cristiano y seguir a Jesucristo. Y hay millones de personas que están yendo a condenación, que están yendo al infierno, pensando que están en Cristo, que conocen a Jesucristo porque utilizan la Biblia, porque utilizan terminología cristiana, pero claramente el catolicismo es una religión falsa. Lo ha demostrado por los siglos, como el catolicismo romano se fue desprendiendo de lo que dice la Biblia, de la autoridad de las escrituras y han creado todo un caldo de cultivo para falsa enseñanza. Ponen otros mediadores en vez de Cristo. Por ejemplo, la Virgen, María como un mediador, santos como mediadores, el Papa como el supuesto vicario de Cristo en esta tierra y se atreve a hacer declaraciones que están fuera de la escritura. Entonces, yo creo que la pregunta sigue vigente desde la Reforma. ¿Quién es la cabeza? Y la cabeza es Jesucristo, no ningún otro hombre. Y para terminar esta parte que estoy comentando, es que también en iglesias evangélicas hay algunos mini papas, ¿no? Mm. No tienen el impacto que tiene pues Francisco y no tienen, no tienen millones de seguidores, pero son mini papitas ahí en su congregación pequeña y quieren hacer como su pequeño reino ahí. Y es también un llamado para revisar, ¿no? Y recordar que nosotros, aquellos que estamos llamados al ministerio pastoral, somos simplemente siervos de Jesucristo y somos obreros que estamos mediando la autoridad de Cristo, o sea, lo que Él nos dice, eso es lo que hacemos. Nosotros somos los trabajadores, los peones de la iglesia, para hacer lo que el jefe, el dueño quiere que hagamos, y eso simplemente hacemos. Y solo para mencionar algunos versículos, Efesios 1:20 dice que Cristo es sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Realmente Cristo no tiene rival, su autoridad está establecida supremamente. Cristo es quien está a cargo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, como dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22 dice que lo dio por cabeza sobre todas cosas, sobre todas las cosas a la iglesia. Realmente la Biblia es clara al afirmar que este Jesús no solo es alguien que murió por nosotros, sino que es también el amo y dueño de nuestra vida, así es la cabeza, el Señor, el soberano, es el Señor de la iglesia, así que es el único que merece la autoridad. Y en inglés se dice, me gusta porque a los pastores, digo, de las iglesias locales se le llama under shepherds, digo, en el mundo cristiano, no en la Biblia, y es eso, son subpastores de aquel que es realmente el pastor, porque las ovejas son suyas y nosotros solo somos los que cuidamos de las ovejas de ese gran pastor, ¿no? Sí, y es importante con lo que están mencionando quién es la cabeza, volver a algunas verdades de la escritura en cuanto a cómo Cristo manda a que hayan hombres que guíen a las iglesias de una forma plural, no teniendo a un cacique en donde es el que dice todo lo que se va a hacer, sino que muestra cómo debe ser un gobierno plural dentro de la iglesia, porque yo soy pecador. Y si yo soy el mini papa, como decía Santiago, y en mi pecado puedo hacer muchas cosas y no tengo otros hombres que sean contrapeso y que me muestren mi pecado y que me digan eso no es correcto. Entonces, es necesario volver a esos principios bíblicos de cómo guiar a la iglesia de Cristo. Así es, mis hermanos. Quiero terminar este segmento con una cita del pastor Miguel Núñez del libro Enseñanzas que transformaron el mundo. Él compara a Jesús
con otros fundadores de religiones y maestros. Dice, Sócrates enseñó unos 40 años, Platón unos 50, Aristóteles 40. Entre estos tres grandes maestros acumularon unos 130 años de enseñanza. Jesús enseñó durante 3 años y nadie, ni antes ni después, ha logrado influenciar la historia de la humanidad como lo hizo Cristo. 3 años de enseñanza y 2000 años de influencia. Confucio dijo, yo nunca dije que era santo, pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Nadie le respondió. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Buda dijo, soy alguien en búsqueda de la verdad, pero Cristo dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permitía 4. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas, mientras él abandonó a su esposa e hijo de manera egoísta. No hay nadie como Jesús, Él es único, Él es Dios, solo Él puede salvar, solo Cristo. Con eso terminamos nuestro segmento, mis amados hermanos, y pasamos a un nuevo segmento y queremos hablar de que solo a Dios debemos dar gloria, solo Él merece la gloria. ¿Por qué, Santi? ¿Por qué solo a Dios la gloria? ¿Por qué se habla en la Reforma Protestante? ¿Por qué se habló hace 503 años de soli Deo gloria, solo a Dios la gloria? Bueno, conectando todas las olas, entendiendo que la salvación es una obra soberana de Dios, que Dios es quien determina la salvación, que Dios, el Hijo, viene y hace toda la obra de salvación y solo es por medio de Él. Entonces, la única implicación lógica, esto, aparte de que la Escritura lo declara, por lógica, digamos como consecuencia inevitable, entonces toda la gloria es para Dios. Si Dios es el autor de la salvación de principio a fin, entonces el único que merece ser exaltado, el único que merece llevarse la gloria por la salvación del hombre, es Dios. Es una implicación lógica, ya que el hombre solamente tiene sus pecados para poner en la mesa, como había comentado Rudy hace unos minutos, y Dios pone la salvación, pone todo lo que necesitamos para venir a Él y ser perdonados, rescatados de nuestros pecados. Entonces Dios merece ser exaltado, merece que tengamos una vida para su gloria, para Él. En eso podríamos resumir la doctrina de Soli Deo Gloria, que es que Dios es merecedor de toda la gloria. Y principalmente en la salvación, pero en todo lo que sucede en toda nuestra existencia, y creo que cualquier persona que es un verdadero hijo de Dios solamente podría decir lo que soy, lo que tengo, cualquier bondad que he recibido, la he recibido de parte de Dios y Él merece toda la gloria y la exaltación. Realmente una definición de lo que es ser cristiano, un adorador de Dios, un adorador de Cristo. Sí, mi hermano, recordando Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, después de toda esta meditación teológica y exposición de la salvación, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Después de considerar toda esta doctrina de la salvación desde Romanos 1:16, eh, cuando Pablo empieza a hablar del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Después de hablar de la ira de Dios, Romanos 1:18 en adelante, y hablar de la culpabilidad de los gentiles, la culpabilidad de los judíos. Después de hablar de la salvación gratuitamente, la justificación se recibe gratuitamente por la pura misericordia y gracia de Dios. Después de hablar acerca de la fe, del ejemplo de Abraham, más adelante de la vida cristiana, cómo somos justificados por la fe, siendo enemigos de Dios, Romanos 5:8. Más adelante sigue hablando Pablo de
que ya no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, la lucha del cristiano con el pecado. Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir el pecado en nosotros. Romanos 9, la elección de Dios. Llega a Romanos 11 y dice, después de explicar todo esto, gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Y vivimos en una era donde nosotros, quizá después de reflexionar tanto en la salvación, podemos llegar a decir, gloria a mí porque sé tanto, gloria a mí porque puedo explicar tanto estas doctrinas. Y Pablo termina la explicación y dice, gloria a Dios, gloria sea a Dios. Toda la gloria la merece por su salvación, por ayudarnos a entender estas doctrinas, por traernos a su Hijo Jesucristo. Él lo hizo, todo viene de Él, todo es de Él, todo es para Él, todo depende de Él. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Creo que esto es también uno de los mayores aportes de la Reforma, particularmente ahorita recordando a Calvino. Muchos piensan que Calvino se pasó hablando y él se sentó y escribió las 5 solas y bueno, ese es tema para otro día, pero no fue así. Es en respuesta a los argumentos que se dio en contra de sus enseñanzas, pero realmente algo central en los reformadores, algo central en Calvino, eh, es la gloria de Dios, el énfasis en la gloria de Dios. Y creo que todos estamos de acuerdo y todos reconocemos esto como un aporte fundamental y no por ser algo novedoso, nuevo, sino por rescatar lo que la Biblia enseña, que los cielos cuentan la gloria de Dios, todo apunta a la gloria de Dios, todo glorifica a Dios. Y Calvino usó una metáfora que me encanta, y hay un libro de hecho titulado así en inglés, y es que él veía el mundo como un teatro para la gloria de Dios. Y es eso, es un teatro, es una exhibición donde Dios está obrando todo para bien, absolutamente todo, desde la elección hasta todos los acontecimientos que suceden, absolutamente Él todo lo usa para bien, lo planifica para bien, para su gloria, para sus propósitos, para que Él sea el exaltado, para que Él se lleve toda la gloria, incluso nuestra salvación no se trata de nosotros, sino de Él primeramente. Y ese aporte, ese énfasis en la centralidad de la gloria de Dios, no en el hombre, no un culto al hombre, sino a Dios, es central y debe ser central en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, por supuesto, en nuestras iglesias. Y como hombres, que a veces tal vez queremos que se nos dé la gloria a nosotros, que se nos reconozca nuestros logros y que se nos reconozca como el hombre proveedor, el hombre fuerte, el hombre, wow, el padre ejemplar y el pastor asombroso. Que recordemos que todo lo que hacemos, incluso nuestro rol como hombre, no es porque estemos más capacitados para eso, sino porque Dios decidió darnos roles diferentes. Seguro en muchas cosas hasta nuestras esposas tal vez sean mejores que nosotros, pero el Señor nos designó en ese rol como hombres, como esposos, como líder, como cabeza, para apuntar también y para hacer luz, para apuntar a ese Jesús como cabeza. Y esos roles, hablando de los diferentes roles también, o ejemplificando los roles que también están en la Trinidad y la responsabilidad que tenemos de llevar ese rol como cabeza, ese rol como padre, ese rol como esposo, no para darnos gloria a nosotros, para que nos sirvan a nosotros, para que cuando lleguemos nos pongamos las pantuflas, las chancletas y nos sirvan una bebida helada o caliente, y a comer y que nos sirvan, sino que seamos servidores, sino que tengamos como propósito cumplir nuestro rol para la gloria de Dios, para la edificación de nuestra familia, de, de todos alrededor y que nos vean, pero que vean a Cristo en nosotros, que brille la luz de Cristo cuando nosotros hablemos y nos comportemos, ¿no? No nosotros. Sí, de acuerdo. Y lo que, Catecismo. perdón. Háblanos un poco del catecismo. Ese es tu área. Sí, justo. Por acá tengo otro libro al respecto. Sí, y en la primera pregunta del catecismo creo que encierra mucho de lo que hemos estado hablando y es que cuál es el fin principal del hombre y es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y Bueno, mucho de lo que hemos estado hablando, lo que hablaba Josué, tiene que ver con una teología práctica, con un aspecto de nuestro día a día. Si vemos, resumías muy bien, Daniel, Romanos, los primeros capítulos son un indicativo. Esta es la verdad del Evangelio.
Y por lo tanto, después viene el imperativo. Esta es la forma como debemos de vivir para glorificar a Dios. Entonces, cada uno de nuestro día a día, de nuestras relaciones de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, con compañeros, hijos, pastores, con cualquier persona, debe de glorificar a Dios. Y ahí es donde de verdad la teología se ve. Podemos estar muchas veces en nuestro orgullo muy inflado en nuestra cabeza de teología. Podemos citar las teologías, las doctrinas más complicadas que pueden haber, las podemos decir de una forma tan bonita, pero no estamos viviendo para la gloria de Dios. Cada uno, hay muchos aspectos donde tal vez no estamos mortificando nuestro pecado, porque no estamos hablando de vivir vidas flotando y sin tocar el suelo, sino que estamos hablando de entender que hay pecado en nuestra vida y que lo estamos mortificando. Pero cuando ni siquiera queremos ver o reconocer el pecado en nosotros, ese orgullo, y comenzar a mortificarlo, estamos simplemente alimentándonos el cerebro, pero no glorificando a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y es ahí donde apuntaba el catecismo de Westminster a indicar que disfrutemos del Señor, disfrutemos de Dios y glorifiquémosle en cada aspecto, incluso cuando estamos solos. Porque es muy fácil a veces glorificar a Dios con otras personas, pero cuando estamos solos, a medianoche, cuando estamos solos con nuestros pensamientos, cuando estamos solos con nuestro celular, ¿estamos glorificando o no a Dios? Es allí también donde tenemos que comenzar a preguntarnos todo esto, a meditar en nosotros, a cuestionarnos a nosotros mismos y tratar de disfrutar a Dios glorificándolo en cada aspecto de nuestra vida. Así es. Santi, ¿cómo esta doctrina de solo a Dios la gloria, esta verdad de las escrituras destruye el orgullo humano y exalta a Dios? ¿Cómo? Hay una aplicación particular que, bueno, yo traté en el blog que está publicado ahí en Soldados de Jesucristo. Es una aplicación práctica de cómo Calvino influyó por medio de su doctrina de la gloria de Dios en toda la sociedad. Y es que él enseñó que todo llamamiento o toda vocación a la que el ser humano era llamado era una vocación santa y sagrada. Que él hizo un cambio y fue bien impactante porque lo que estuvo enseñando en Ginebra era que no solamente aquellos que estaban en el clero, no solamente aquellos que estaban en el liderazgo espiritual tenían una labor santa, un trabajo santo, sino que empezó a enseñar el obrero, el campesino, el que hace relojes, el que está trabajando, el que es profesor, tiene un llamamiento santo para esa tarea, para esa vocación. Entonces, cuando las personas empezaron a entender eso y Dios en su gracia iluminó, y esto es una revolución, tengo una convicción tan grande de que esto es lo que debemos instruir en nuestras iglesias, de que la gente entienda, bueno, si soy ama de casa y Dios me llamó a esa vocación, voy a ser una ama de casa para la gloria de Dios. Y voy a alimentar a mis hijos, y voy a cuidar a mi esposo, y voy a edificar a mi hogar para la gloria de Dios, y lo voy a hacer de una manera que exceda las expectativas normales. Y así el que es un profesor, así el que es médico. Calvino enseñó que estábamos llamados para glorificarle a Él y que todo trabajo o vocación era una vocación santa. ¿Qué hizo esto? Esto trajo una revolución aún económica a los países que fueron impactados por la reforma. Hubo un cambio en las economías, hubo un cambio en las familias, porque ya dejaban de decir el que estaba sembrando algo cuando estaba rompiendo la tierra, ya no simplemente estaba haciéndolo para el ojo humano o para el orgullo humano o para el ojo de su jefe, sino que lo estaba haciendo para el ojo de Dios y todo cambia. Cuando una persona en la iglesia se le pone la tarea de, mire, usted es el encargado de organizar las sillas y esa persona dice, bueno, voy a organizar las sillas para que me vean aquí. Todo cambia si esa persona dice, voy a poner las sillas para la gloria de Dios.
y entonces las pone de una manera bien estructurada, bien organizada. Si se mueve en medio del evento, la vuelve a poner como es, porque está haciendo su tarea para la gloria de Dios. Entonces, este entendimiento de que todo lo que estamos llamados a hacer es un llamamiento santo, es un llamamiento espiritual que debe hacerse para glorificar a Dios y no para nuestro deseo humano u orgulloso. Esto transforma completamente, puede transformar una familia, puede transformar una iglesia, puede transformar una nación entera. Así que es muy interesante bueno, seguramente lo han leído, pero ¿de dónde viene la idea del el reloj suizo, no? Todo el mundo quisiera tener un reloj suizo y algunos ahí tienen su celular y ahí les dice Made in Genève, ¿no? Seguro la mayoría no fue hecho en Ginebra, sino que solo le pusieron el anuncio de que fue hecho en Ginebra. Pero ¿de dónde viene esa idea? Viene esa idea de que en esa época los relojeros fueron instruidos a que cada reloj que hacían ahí en Ginebra era un reloj que lo hicieran para la gloria de Dios. Y estos relojeros de Ginebra de aquella época llegaron a desarrollar una perfección en el sistema de los relojes. Y todo viene de una cosmovisión y una teología de la gloria de Dios, de que cada reloj era hecho para la gloria de Dios. Y de ahí salieron los mejores relojes que existen. Así que creo que este entendimiento de no hacer las cosas para nosotros mismos, para nuestra exaltación, sino para que Dios sea exaltado, es lo que finalmente aún va a traer mayor beneficio para nosotros mismos. Gracias por eso, Santi. Muchísimas gracias por traer esa meditación y aplicación para nosotros en el día a día. Nosotros que somos padres de hijos pequeños, cambiar pañales para la gloria de Dios, quizás no pensamos en hacerlo así, ¿no? Pero criar a nuestros hijos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para que cuando ellos crezcan diga, ah, mira, qué gran padre es este hombre que educó a sus hijos de esta manera, sino todo para la gloria de Dios. Y realmente Dios diseñó toda la salvación y toda la vida cristiana para que sea la gloria para Él. El apóstol Pablo, mencionamos hace un momento que la parte de indicativos de teología de la carta a los romanos, la parte mayormente teológica, Romanos capítulo 1 al 11, termina diciendo la gloria para Dios, y la parte mayormente práctica o de los imperativos, como nos decía Rudy, Pablo también termina diciendo la gloria sea para Dios. Dice Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La salvación, Pablo la explica, Romanos 1 al 11, y dice, gloria a Dios. La vida cristiana y la vida en la iglesia, Dios la explica del 12 al 16 y dice, gloria a Dios por la salvación, gloria a Dios por nuestra vida cristiana. En cada momento, en cada época de la vida, gloria sea a Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos, no tenemos nada de qué enaltecernos, no tenemos nada de qué inflar nuestro pecho y decir, gracias a mí, esto funciona, gracias a mí, mi hijo fue criado de una manera educada y ahora sigue a Cristo. Gracias a mí, la iglesia está saliendo adelante. Gracias a mí, las personas se están convirtiendo. Gracias a mí, la gente está siendo discipulada. Gracias a mí, etcétera, etcétera. Es todo para la gloria de Dios. Si te va bien en el trabajo, gloria a Dios. Es Él el que te da la salud, la energía, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia. Si tienes algo que que merece reconocimiento, el reconocimiento debe ir a Dios, no a ti. Talentos musicales, talentos, capacidades con los idiomas, conocimiento de la Biblia, etcétera. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Y quiero terminar con otro presbiteriano. Yo creo que esta semana los presbiterianos ganaron, citando a un presbiteriano, a Richard Phillips, más contemporáneo nuestro. Él dice, somos salvos de acuerdo al propósito soberano de Dios, por la obra soberana de Dios, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios,
La salvación verdaderamente es de Él, por Él y para Él. Cuando esta verdad penetra en nuestra mente y nuestro corazón, nos gloriamos en Dios por siempre.